Cristiano Ronaldo fue el primero de grandes fichajes para el fútbol de Arabia Saudita. Este verano llegaron grandes jugadores a los equipos principales y no tan competitivos de la liga. En este video repasaremos los bombazos y demás fichajes de la Saudi Pro League en el mercado de fichajes de verano 2023. Comenzamos con los fichajes del Al Ahly. Eduardo Mendy, portero senegalés de 32 años, llega por cerca de 20 millones de euros procedente del Chelsea. Tras terminar contrato con Liverpool, Roberto Firmino, delantero brasileño de 31 años, firma como agente libre con Al Ahly. Por 35 millones de euros, Riyad Mahrez, extremo argelino de 32 años, llega procedente del Manchester City. Alain Saint-Maximin, extremo francés de 26 años, es fichado por 27 millones de euros proveniente del Newcastle United. Procedente del Barcelona y por 12 millones de euros, llega Franck Kessié, centrocampista marfileño de 26 años. Roger Ibáñez, defensor central brasileño de 24 años, es adquirido por 30 millones de euros proveniente de la Roma de Italia. El defensor central turco de 25 años, Merih Demiral, llega procedente del Atalanta por 20 millones de euros. La sorpresa del verano, Gabriel Veiga, centrocampista español de 21 años, es adquirido por poco más de 40 millones de euros procedente del Celta de Vigo. Continuamos con Etihad Club. Por 25 millones de euros fichan al extremo portugués de 24 años, Jota, proveniente del Celtic de Escocia. Karim Benzema, delantero francés de 35 años, no renovó con Real Madrid y llega como agente libre a Etihad de Arabia Saudita. Proveniente de Liverpool y cerca de 46 millones de euros, llega el centrocampista brasileño de 29 años, Fabinho. Vía agente libre, N'Golo Kanté, centrocampista francés de 32 años, firma con Etihad tras concluir contrato con Chelsea. Luis Felipe, defensor central italiano de 26 años, se suma al club proveniente del Real Betis por 25 millones de euros. Dentro de las salidas de Etihad Club se encuentra la baja de Bruno Henrique, centrocampista brasileño de 33 años que firmó como agente libre con Inter de Porto Alegre, y el fin del préstamo de Elder Costa, extremo africano de 29 años, regresa con Leeds United en la Championship de Inglaterra. Al Nassr, club de Cristiano Ronaldo, fichó a los siguientes jugadores de Europa. Seko Fofana, centrocampista marfileño de 28 años, llega procedente de Lens de Francia por cerca de 25 millones de euros. Proveniente del Inter de Milán y por poco más de 15 millones de euros, llega el centrocampista croata de 30 años, Marcelo Brozovic. El lateral izquierdo brasileño de 30 años, Alex Telles, es fichado por 7 millones de euros procedente del Manchester United. Sadio Mané, atacante senegalés de 31 años, llega por 30 millones de euros proveniente del Bayern Múnich. El extremo portugués de 28 años, Otavio, es adquirido por 60 millones de euros procedente del Porto. Aymeric Laporte, defensor central español de 29 años, llega procedente del Manchester City por 27 millones de euros. Por parte de las salidas, Agustín Rossi, guardameta argentino de 27 años, concluye su préstamo y como agente libre firma con Flamengo de Brasil. Pity Martínez, mediocampista ofensivo argentino de 30 años, termina contrato y ficha como agente libre con River Plate. Un poco mesurado frente a los grandes clubes de Arabia, pero al final Al-Shabab se movió en el mercado, empezando con la incorporación de John Terry como director técnico. También ficharon a Hafif Diallo, delantero senegalés de 28 años, por 18 millones de euros procedente del Estrasburgo de Francia. Al mediocampista colombiano de 30 años, Gustavo Cuellar,
es adquirido por 1 millón de euros proveniente del Al Hilal. Yannick Carrasco, extremo belga de 30 años, llega procedente del Atlético de Madrid por 15 millones de euros. Dentro de las salidas del Al-Shabab se encuentra la venta de Aaron Boupendza, delantero gabonés de 26 años, al FC Cincinnati de la MLS por 6 millones de euros. Vasco da Gama ficha por 1 millón de euros al centrocampista brasileño de 26 años Paulinho Paula, concluye el préstamo del delantero español de 27 años Santi Mina y regresa al Celta de Vigo. Cristian Huanca, mediocampista ofensivo argentino de 30 años, es cedido al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, Al Hilal fichó a los siguientes futbolistas. Neymar Jr., delantero brasileño de 31 años, llega procedente del Paris Saint-Germain por cerca de 90 millones de euros. Por 60 millones de euros y proveniente del Zenit de Rusia, el extremo brasileño de 26 años, Malcolm, es fichado por Al Hilal. Rubén Neves, mediocampista portugués de 26 años, es adquirido por 40 millones de euros procedente del Wolverhampton. Proveniente de la Lazio y 40 millones de euros, Sergej Milinković-Savić, mediocampista serbio de 28 años, llega al Al Hilal. Kalidou Koulibaly, defensor central senegalés de 32 años, es fichado procedente del Chelsea por 23 millones de euros. El guardameta marroquí de 32 años, Bono, llega por 21 millones de euros proveniente del Sevilla. Aleksandar Mitrovic, delantero serbio de 28 años, llega por 50 millones de euros procedente del Fulham de Inglaterra. Por otra parte, Al Hilal anunció las siguientes salidas. Gustavo Cuéllar llega al Al-Shabab por 1 millón de euros. El delantero argentino de 29 años, Luciano Vieto, firma como agente libre con Al-Qadsia de Arabia Saudita. Odion Ighalo, delantero nigeriano de 29 años, termina contrato y es adquirido vía agente libre por Al-Wahda de Arabia Saudita. Tras terminar contrato, André Carrillo, extremo peruano de 32 años, firma como agente libre con Al-Qadsia. Cruzeiro adquiere la cesión de Mateus Pereira, mediocampista ofensivo brasileño de 27 años. Moussa Marega, delantero malí de 32 años, sale del equipo tras concluir su contrato. Al-Ettifaq no solo se reforzó en el banquillo con la incorporación de Steven Gerrard, también anunciaron las siguientes incorporaciones. Jordan Henderson, centrocampista inglés de 33 años, por 14 millones de euros procedente de Liverpool. El delantero francés de 27 años, Moussa Dembélé, firma como agente libre tras concluir contrato con Olympique Lyon. Procedente del Club Brujas de Bélgica, Jack Hendry, defensor central escocés de 28 años, por 5 millones de euros. Georginio Wijnaldum, mediocampista holandés de 32 años, es fichado por 8 millones de euros proveniente del Paris Saint-Germain. El extremo jamaiquino de 27 años, Demarai Gray, es adquirido por 10 millones de euros procedente del Everton de Inglaterra. Por último, fichajes importantes del resto de equipos de la Saudi Pro League. Al-Hassem fichó al mediocampista ofensivo portugués de 30 años, Tosé, como agente libre tras concluir contrato con Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos. Juanmi, atacante español de 30 años, llega a préstamo a Al-Riyad procedente del Sevilla. Aba Club adquiere los servicios de Karl Toro Ekambi, delantero camerunés de 30 años, por 1 millón de euros proveniente del Olympique Lyon. Al Tawun ficha por 8 millones de euros al delantero de Gambia de 24 años, Moussa Barrow, procedente del Bolonia de Italia. También anunciaron la incorporación de André Girotto, defensor central brasileño de 31 años, proveniente del Nantes de Francia por 4 millones de euros. Junto a Flavio, mediocampista brasileño de 27 años, a través de un préstamo procedente del Trabzonspor. Pero también anunciaron la salida de Alejandro Romero,
mediocampista ofensivo paraguayo de 28 años al Al Ain FC de Emiratos Árabes Unidos por 5 millones de euros. Por su parte, Al Fateh fichó al mediocampista ofensivo armenio de 31 años Lucas El Arayan por cerca de 3 millones de euros procedente del Columbus Crew, y a Jason Dyer, defensor central belga de 28 años, como agente libre tras concluir contrato en Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué les parecieron los fichajes de la Saudi Pro League este mercado de transferencias? ¿Cuál fue la mejor contratación del fútbol de Arabia Saudita? ¿Cuál será la próxima gran estrella a llegar a la Saudi Pro League? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye.